Buenos días, como todas las semanas, vamos con nuestro vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Como siempre, vamos a repasar cómo terminó finalmente ayer la sesión a las 10 de la noche, a la hora en que cerró Estados Unidos, y pues cerró muy bien y con muy buenas noticias, porque tenemos el futuro del DAX que terminó con más 0,42%, el futuro del Eurostoxx terminó con una subida del 0,90% y además casi en el máximo del día, 3.266, cuando el máximo fue 3.269. Pero lo mejor, bueno, el futuro del IBEX terminó a las 8:30, cierra antes, con una subida interesante del 1,05%. Aquí tenemos el gráfico semanal. Aún tiene que hacer un esfuerzo mayor para que termine de pasar el peligro, sigue estando por debajo de la nube Ichimoku y de Tenkan y Kijun. Bueno, y sobre todo lo más interesante es que el futuro del Standard & Poor's cerró subiendo 0,36%, el futuro del Dow Jones cerró subiendo 0,28% y el del Nasdaq subiendo 0,61%. Es muy importante porque ya saben que estamos rompiendo resistencias. Ahora lo veremos. Primera clave de la semana, para mí, importantísima, fundamental, lo más importante de todo. Tras muchos meses de estar las manos fuertes vendedoras, ya saben que todas las tardes, sobre las 4:30, 5, ponemos con unos cálculos bastante complejos cómo están las manos fuertes en cada momento. Después de muchos meses de estar con saldo neto vendedor clarísimo, empezaron a distribuir como por aquí más o menos y estuvieron cortos todo este tramo, vino el primer rebote, este gran rebote, y siguieron cortos, en ningún momento cambiaron de opinión. Si recuerdan, les comentaba siempre en la página que esto era un rebote y que lo que había que hacer era soltar muertos en lugar de meterse en más líos. Pero sorpresivamente, más o menos como por aquí, cambiaron de opinión y están largos, claramente largos. Las ventas son las menores desde el mes de junio y las compras están al nivel más alto del año, con lo cual, a pesar de la llegada a zonas de resistencias, pues esta gente decidió cambiar de opinión, con lo cual esta subida de aquí no se puede comparar con esta de aquí porque el trasfondo que hay es muy diferente. Aquí manos fuertes, a partir de aquí, todo este último tramo, y aquí no había nada en ningún momento. Bien, esto para mí creo que es una clave que tenemos que vigilar. 2. El cambio radical de la volatilidad. La volatilidad está cambiando muy velozmente de dirección. Este es el ETF VXX, que es el ETF que replica al VIX, un ETF en el cual hay que procurar solo entrar largos en situación de backwardation en los futuros del VIX y salir muy rápido. Y es un futuro que siempre tiende, un ETF que siempre tiende a caer, con lo cual cuando la volatilidad baja es ideal para ponerse corto. Bien, pues como ven, la estructura gráfica del VXX ha cambiado radicalmente, la volatilidad está bajando mucho y lo que es más importante, tanto el VSTOXX, que es el índice de volatilidad, el indicador de volatilidad del Eurostoxx, como el VIX, que es el de Estados Unidos, por fin cambiaron su estructura de backwardation a contango. Recuerdo que durante todo este rebote no fue así y se mantuvieron casi siempre en backwardation, confirmándonos que las manos fuertes no se fiaban. En esta ocasión sí han cambiado de posición. Para los que no conozcan esto, recordar que los futuros del VIX y del VSTOXX normalmente están en contango, es decir, que cada futuro cuanto más lejano tiene un precio más alto, o sea, lo normal, pero en situaciones de mucho miedo se invierte la curva y cada futuro está más bajo que el anterior. Y así hemos estado durante mucho tiempo, pero todo esto pues ha cambiado. Bien, tercera clave de la semana. Situación técnica de Estados Unidos. Es absolutamente fundamental que centremos esta situación técnica porque ahora mismo yo creo que es el factor que más están mirando los operadores, muy por encima de cualquier factor fundamental. No siempre es así, pero en esta ocasión así lo es. Teniendo en cuenta que el único factor fundamental que parece predominar ahora es que no va a haber subida de tipos. Los futuros sobre fondos federales descuentan a un 6% el que haya subida de tipos en octubre y solo a un 30%
en diciembre. Solo hay posibilidades, un 53% en marzo. Bien, pues al margen de esto, la situación técnica es fundamental. Ojo con el Standard & Poor's porque está pasando resistencias. Ya ha pasado la resistencia psicológica de los 2000, eso lo hizo ayer, y al cierre del viernes, primer cierre claro, toda la vela prácticamente por encima de la resistencia que le formaba el retroceso de Fibonacci del 61,8% y del nivel de la media de 100 exponencial, que es este nivel verde que pongo aquí. Entonces, cuidado porque si confirma el lunes, lo normal es que se plante muy rápidamente aquí en la media de 200 con una buena subida de otras 30 figuras, y ya esto iría muy lanzado y ya veríamos a dónde termina. Hay que recordar que hay muchas pautas estacionales alcistas de fin de año. Control, pues si se diera la vuelta y perdiera la zona de 1980, peligro. Perdería la media de 50, peligro. Mucha gente pensaría que se ha equivocado en el movimiento. Ojo al Nasdaq Composite, como vemos está llegando al nivel de la media de 200, una remontada también espectacular. Y vamos a poner el gráfico del NISE, porque, como ya he comentado muchas veces, este es el gráfico que más miran las manos fuertes, y lo que vemos en el gráfico pues es muy interesante, porque aquí tenemos un posible doble suelo, aquí y aquí, y este era el NIC, la línea clavicular, que la podíamos echar aquí, y ojo porque lo está rompiendo. Ayer, como vemos, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor, como vemos, fue el segundo cierre consecutivo por encima del nivel de la línea media, que es donde esto se proyecta ya hacia arriba, con una distancia pues de todo lo que tiene el doble techo. Le proyectaría pues casi 900 puntos hacia arriba, muy importante, porque este es el que más miran las manos fuertes. Y aquí se confirma un doble suelo, ojo, porque podríamos tener palabras mayores. Y además aquí le lanzamos una directriz bajista. Posiblemente, si pasa esto, esta sea la primera resistencia contra la que vaya a chocar, pero ya es una fuerte subida y el mercado podría acelerar. Así que clave, tercera clave, situación técnica de Estados Unidos, muy importante. Cuarta y última clave, bueno, estamos en temporada de resultados, no podemos cerrar las claves de la semana sin citar que cada día pues se causan movimientos pues muy importantes, gracias a las diferentes posibilidades y cifras que ofrece cada compañía. Por ejemplo, en la sesión de ayer viernes, tuvimos a General Electric, que tras dar resultados que parece que gustaron al mercado, pues terminó subiendo nada menos que el 3,4%. Esto es un valor pesado, 3,4% es mucha subida, tiene mucho poder de arrastre sobre los índices generales. Y por ejemplo, me llama la atención también el fabricante de juguetes Mattel, que subió un 6% tras la publicación de sus resultados. La campaña, a ver, no está siendo maravillosa, están bajando los resultados respecto al trimestre anterior, respecto sobre todo al año anterior. Pero lo que es un hecho es, leía esta mañana en Reuters, que según datos de esta compañía, el lunes de esta semana, que empezaron a publicarse muchos resultados, pues teníamos unas previsiones de bajada de los beneficios del 4,8% en las empresas del Standard & Poor's. Sin embargo, a cierre de ayer había bajado la previsión, o había subido, perdón, a una bajada del 3,9%. Es decir, en una semana se ha pasado de pensar que iban a caer los beneficios el 4,8% a pensar que iban a caer el 3,9%. En suma, sin ser una buena campaña de resultados, porque a fin de cuentas los resultados están bajando, podría ser que tuviéramos una temporada de resultados pues algo menos mala de lo previsto. Y para terminar, un bonus técnico, porque ya no me quedan más claves. Figura interesante la que podría estar haciendo en el gráfico diario el IBEX. No creo que esto sea un hombro cabeza hombro invertido, porque le falta, es demasiado irregular, pero en cualquier caso es una figura que lo que nos dice claramente es, este es el gráfico del futuro, que si rompe al alza el 10.400 y vuelve a salir de la nube Ichimoku al alza tras romper ese nivel,
tiene bastante buena pinta porque a fin de cuentas, aunque no sea exactamente un hombro cabeza hombro invertido, pues puede ser una figura de consolidación y de vuelta. Vamos a estar atentos. Nada más, recordar que el lunes a las 4 de la madrugada se publicará el dato de Producto Interior Bruto chino. Si alguien tiene capacidad de dar sustos, esa es China. Así que habrá que estar atento a la apertura europea, a ver cómo nos tomamos este dato, siempre partiendo de la base de que muchos analistas, y yo me cuento entre ellos, tenemos la sospecha de que este dato está muy manipulado por el gobierno, lo publica demasiado rápidamente, no le da tiempo a calcularlo bien, ni siquiera Estados Unidos ni Reino Unido ya publican el dato de PIB tan grande. Es difícil de creer que el dato esté bien, las estimaciones al menos, que es lo que se saca al principio, estén bien hechas en un país tan gigantesco con la compleja administración que tiene. Entonces, partiendo de esa base, no debería ser muy malo, pero con China nunca se sabe. Siguiente cita, por tanto, las 4 de la madrugada del lunes. Si este dato sale bien, las bolsas parecen fuertes. Si sale mal, podría fastidiarnos en plenas resistencias. Estaremos atentos. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes.